Buenas tardes para todos, para todas quienes se están sumando ahí de a poquito a la transmisión en vivo a través del Facebook de la editorial La Endija Ediciones. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos hoy jueves con la continuación del ciclo de presentaciones de libros en trabajo social que habíamos iniciado la semana pasada. Así que bueno, continuamos hoy con este libro que ven por todos lados en la pantalla, que se llama Masculinidades en la Intimidad, de Norberto Bramajo, que está ahí acompañándonos, por supuesto. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando sobre este libro, vamos a estar contándole un poquito de qué se trata, va a estar obviamente Norberto contándonos, y vamos a tenerla también a Carolina González, que va a estar haciendo la presentación del libro. Vamos a contarle también a la gente que está ahí escuchando, esperando, que van a poder hacer preguntas y comentarios a través del Facebook. Pueden dejarnos ahí sus preguntas, entonces nosotros la pasamos y vamos ahí haciendo una ronda para ir conociendo un poco más acerca de esta propuesta. También queremos contarles que durante todo el mes de abril hay una promoción de los 3 libros que se presentan, ¿sí? Que son, si ustedes ingresan ahí a la página de la editorial, que después les voy a dejar el link en la transmisión, van a poder ver que están los 3 libros a un precio promocional: Niñeces, Juventudes y Familia, Intervención social con niñeces, juventudes y familias, que se presentó el jueves pasado; Masculinidades en la Intimidad, que es este libro que vamos a presentar hoy; y El Rastreo Inicial, que se presenta el jueves que viene. Así que bueno, si quieren, las invitamos y los invitamos también a navegar un poquito ahí a través de la tienda. Y ahora sí, darle la bienvenida y el agradecimiento primero, bueno, a Norberto por haberse acercado también a la editorial y habernos confiado el trabajo que viene, deriva, digamos, este libro de su tesis de maestría en trabajo social. Y bueno, a Carolina, bienvenida también Carolina, y agradecerte profundamente por acompañarnos en esta presentación y contarnos, bueno, un poco de qué va esto. Así que bueno, te escuchamos, Caro. Hola, bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas, a todes. Gracias por estar acompañándonos esta tarde. Perdón por mi voz, pero la gripe no me abandona, así que disculpen. Pero bueno, haremos lo posible. Gracias, Beto, Norberto, Magister, por la invitación de acompañarte y obviamente a Laura y a toda la Endija, todo el equipo, por la invitación. Hoy es un día que venimos hablando del tema del libro hace meses. Viene con un recorrido importante en el transcurso de la redacción y del armado, y bueno, después en la presentación y cuando ya llegó a cada uno y a cada una de nosotros. Y bueno, la idea es que charlemos un ratito. Norberto, te voy a decir Norberto, no te voy a decir Beto si querés, para eh, Qué seriedad, que por favor. y que nos cuentes un poco, a ver, bueno, cómo vamos a entrarnos en un ratito más sobre el libro puntualmente, pero me gustaría que empieces a contarnos, a ver, porque nosotros que tenemos la camiseta del trabajo social, que somos sociales, eh, que empieces a contarnos un poquito por qué estás en trabajo social, por qué elegiste trabajo social y qué es lo que hace que te lleve a, bueno, a seguir siendo un investigador, un buscador de información para poder lograr nuevas cosas desde el trabajo social con las realidades. Gracias, Caro, Carolina González, también a Laura de la editorial Endija. Buenas tardes a todos, todas, todes. Voy a estar acompañado, como lo ven. Acá está presente uno de mis hijos. El otro en cualquier momento va a aparecer porque es medio volador, el otro gato. Así que adelanto que si escuchan algún ruido raro, como un llanto o algo, son mis hijos, mis dos gatos. Bien, wow, qué pregunta retórica. ¿Por qué trabajo social? Si no me equivoco, en estos momentos hay gente conectada también de familia que conoce mi historial de estudio. Soy hijo de directores de escuela, por lo cual es lo institucional, el contacto con la comunidad, el contacto con la gente y lo que deriva estar en contacto con la gente, eh, siempre estuvo presente. Eh, Incluso mi hermano está estudiando docencia, es como que estamos todos en el mismo ambiente.
esto de estar en contacto con la comunidad. ¿Por qué trabajo social? Porque soy bastante inquieto. No encuentro una respuesta concisa o de enamoramiento a la profesión. No, soy bastante inquieto, soy de moverme, me gusta mucho hablar con la gente. Obviamente que la profesión te va a dar herramientas para fortalecer esto, donde uno se va adecuando a cada campo de intervención, cada campo de abordaje. Eh, Soy un fiel servidor del trabajo social, pero crítico. Eh, si bien podemos, y lo sabes bien, Caro, como colega, renegar de nuestra herencia de la asistencia social o de las visitadoras de higiene, y vamos por atrás, o el cambio social que hacíamos en los 90, Dios mío. Eh, nada, me gusta investigar, me gusta seguir buscando, no me gusta estar siempre en una meseta, que a veces lo laboral permite que uno nos quedemos estancados por la vorágine misma del trabajo, pero eso, continúo, me interesa todo lo relacionado a lo social, no estrictamente tan directo con las políticas sociales, que eso después en algún momento podemos llegar a hablar, pero sí de estar en contacto con la gente. Y a medida que uno ya tiene cierta expertise, ciertas antenas, le digo así en confianza, se va situando en distintos lugares donde se produce cierta comodidad de intervención del trabajo social. Eh, Esa sería como un intento de respuesta. ¿Por qué? Eh, Es que, Elegí vos sabés que en trabajo esto que, social. claro, en esto que decís, está en el imaginario social cuando decimos trabajadores sociales, esto de relacionarlo directamente con lo que son políticas sociales y con el asistencialismo. Si Ujú, vos decís, suelo preguntar a los estudiantes o a quienes empiezan el recorrido de la carrera, por qué trabajo social o qué de trabajo social y qué no les ujú, interesa el trabajo social. Por suerte, esto está cambiando. No es la sí, entrega de lo asistencial. Y me parece interesante esto que vos digas que, bueno, no, desde otro lugar es que militas o militamos, sí, si se quiere decir la sí, profesión. sí, sin duda alguna. A veces renegamos de la asistencia social, pero es parte de nuestra génesis y es parte también de nuestras intervenciones. A veces uno tiene un ideario, que siempre hago el mismo chiste con mis estudiantes, en esto, no nos vamos a convertir en Che Guevara ni Madre Teresas, esos fueron contextos de otros momentos, de otras formas de Estado. Hoy en día tenemos como distintas aristas, distintas máscaras de intervención del trabajo social que va de lo socioeducativo, de ser docente, de investigar, de sistematizar. Es tan amplio y eso es lo rico de trabajo social, que en confianza somos como una especie de Frankenstein en el combo de las ciencias sociales. Antropología una cosa, sociología la otra, pero el social está siempre en el terreno. Siempre en el terreno, siempre estamos ahí en la trinchera, un discurso bastante clásico en trabajo social, o en el barro, donde se puede ver ciertas cosas. Pero sí, desde ahí es como En un trabajo social. Sí, perdón. No, es que es tan amplio sobre lo que intervenimos o sobre lo que nos interesa intervenir que, nada, se me van ocurriendo un montón de cosas para preguntarte. Y en ese listado, si se quiere, de cosas es, ¿qué tan importante para vos fue presentar o editar, o la palabra técnica creo que es editar, este libro? Primero, Obviamente enfocado en el sí, trabajo social, ¿no? Porque claro, de ahí venimos. Yo te puedo repreguntar a los que estén presentes, ¿por qué no? Dentro de los imaginarios del trabajo social, esta cuestión de asistencia social o reproductores meros de políticas sociales en ciertos territorios, ¿por qué no escribir? Estamos cara a cara con todas las problemáticas sociales, podemos hablar desde un tecnicismo de cuestiones sociales, pero siempre estamos cara a cara. Y a veces es tan complejo estar cara a cara, desde cualquier institución, sea salud, justicia, educación, hábitat, eh, ¿por qué no sistematizar que nos cuesta horrores, nos cuesta mucho escribir? Siempre escribimos para otros, para un juez, para una escuela, para el centro de salud, para gestionar algún recurso. Somos gestores incluso de recursos. ¿Por qué no escribirse para uno mismo? El libro
Es un hijo bastardo, ahora voy a desarrollar porque es un hijo bastardo, y hablo de hijos porque habla de varones. Eh, ¿Por qué no escribir el proceso de la narrativa de lo que uno hace? Y ahí me pongo estrictamente de lo que es investigación también, esa objetivación de lo que uno hace, te asombras y no nos damos cuenta cómo trabajamos, dónde trabajamos, para qué trabajamos, por qué trabajamos, cómo abordamos. Eso fue lo rico de la tesis que evoluciona el libro que estamos hablando. Eh, Hijo bastardo, lo quiero aclarar en esto que decías de la impronta del libro. Este pequeño libro que lo amo y es parte de mi pasado profesional, no estaba pensado. Estaba pensado un futuro. ¿Viste como las parejas que planifican algo? Bueno, acá se planificó otra cosa, salió, bueno, después veremos por qué salió nada. En congresos donde participo, congresos de trabajo social, expuse un tema particular, que esto después va a volver al cierre de esta charla. Una colega me acerca y me dice, che, ¿por qué no presentás en el ámbito académico lo que expuse en el congreso, que no era relacionado a este libro en puntual? Y hablando con una colega, Geraldina Pereira, que tiene un libro sobre educación sexual integral, eso va a emigrar después a lo que vamos a seguir hablando, me sugirió editar un libro. Le conté que había terminado la maestría en trabajo social sobre este tema y ella prácticamente me agarró de la oreja y me llevó a la editorial y me dijo, esa tesis pulila, que lleva un trabajo bastante importante, sacarlo metodológico, que es lo aburrido para cualquier lector, excepto estudiantes. eh, Me acerqué a la editorial, acá le Andija, me Y acá estamos. presenté, mandé el mail, ellos me dijeron inmediatamente que sí, salió el crudo, pulir, pulir, pulir y pulir, y acá está el bastardo porque no estaba pensado, salió. Eso, Y fue como una cosa de, claro. ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Caro, sos testigo. ¿A dónde corro? ¿Con quién hablo? ¿Qué hago? Nada, está acá. Y lo parí en noviembre, diciembre. Laura, cualquier cosa, corregime. Eh, y acá estás. Esta sería la primera presentación formal. Acá está el niño masculinidades en la intimidad. Eh, Nada, hoy me está Bueno, vamos dando. a entrar, claro, Vale, esta. vamos. Vamos a empezar a hablar un poquito de masculinidades en la intimidad. Sí. ¿Qué nos trae? Porque se nos haría muy largo, pero empezaste como desde todo lo que vos trabajás, desde las ESIs, desde un montón de cosas, porque sos inquieto, como dijiste, y hay varios temas. eh, Te empezaste como a meter en lo que sería género, en esto de masculinidades. ¿Qué nos trae el libro sobre las masculinidades? ¿A qué te Ujú. referís? El título habla de en la intimidad. Supongo que tiene que ver, Bien. ahí estás mostrando vos la tapa del libro, creo que está relacionado con eso, pero contanos un poquito. Eh, uh, qué trae el libro? Eh, Tiene una génesis este libro, en realidad la investigación, que es por la maestría, mi tesis por licenciado en trabajo social, voy más para atrás, estaba relacionado al perfil del hombre violento, muy específico de ese momento, muy específico con cierta bibliografía y ciertos académicos que han pasado cosas y fue una revolución en la academia, pero a mí me atraía esa situación. Esa fue como la génesis, la semilla. Cuando ingreso a la maestría en trabajo social en la Universidad de La Plata, en ese momento estaba trabajando en la Cedronar, Cedronar como las políticas integrales de aquel momento, desde el 2006 más o menos hasta el 2015, y sigue sobreviviendo, pero bueno, se descentraliza esta institución a nivel nacional y generan instituciones en territorio. Ahí caí, el social inquieto cayó. Me enamoré del proyecto de descentralizar intervenciones con respecto al consumo de sustancias, al famoso consumo problemático. Empecé a trabajar y yo casualidad me encontré que la población que asistía a esta institución, ubicada en Avellaneda, eh, el 90% aproximadamente eran varones y adolescentes. ¿Por qué? Porque la institución brindaba espacios recreativos de ocio, desde fútbol hasta teatro, muy, muy variado y en paralelo justamente espacios de escucha y espacios de intervención psicosocial.
Tengo un título de socioterapeuta, lo cual me permitía y me dio la institución cierta legitimidad para abordar espacios grupales. O casualidad, eran todos adolescentes varones. Por X citación de la institución, yo empecé a sistematizar las famosas historias clínicas. Esto viene estrictamente de salud, pero eso cambiándolo a lo social, empezar a narrar las situaciones familiares, que es clásico, por así decirlo, los vínculos que entre pares y demás. En paralelo estaba estudiando la maestría y ahí cayó la ficha. Che, estoy sistematizando lo que hago. Y ahí la maestría misma me sugirió que haga una investigación con respecto a masculinidades. Y ahí va la respuesta. ¿Qué trae? Justamente el libro trae, estrictamente el capítulo 5, estoy hablando, todo lo que pasó en ese espacio grupal de adolescentes varones durante 3, 4 años. Incluso hay diálogos entre ellos. Mi famoso cuaderno de campo, los que son trabajadores sociales saben que es como la Biblia, que la tengo guardada en algún lugar, que no la tiré porque es este material pequeño donde uno anotaba todo lo que íbamos Todo. interviniendo. Eh, fue ¿cómo podemos decir? No la bibliografía, pero fue el corazón de la investigación. Tuve que volver ahí para ser más objetivo con mi trabajo de investigador. Eh, y ahí aparece el libro que trae, insisto, escenas de intervención grupal donde coordinaba el espacio como trabajador social, el diálogo entre ellos y ellos mismos, adolescentes desde los 14 a 18 años, cómo se construyen como adolescentes varones en un barrio vulnerado, lo sigue estando. Eh, Hoy ya serán papás, ya tendrán más de 30. El material es del año 2015 a 17, si no me equivoco. Sí. Y están en diálogos de ellos, es muy rico, trae escenas que uno narra y son como fotografías que uno fue interviniendo. A veces las releo y me llaman una sonrisa o angustia, que depende, como pegue. Y lo rico del libro es eso, ver cómo ellos se construyen su identidad, no solo como adolescente varón, sino también esta identidad villera, que fue un concepto que tuve que trabajar desde la antropología a incorporarlo, porque ellos se identificaban como adolescentes varones villeros. ¿Y qué es esto de villeros? Y a la vez estoy hablando de la Cedronar, la intervención justamente era de la prevención al consumo problemático. Empezó así y decantó a tanto tiempo de abordaje durante 2 años, cuestiones netamente subjetivas y a la vez en construcción con otros, cómo me reconocen entre ellos, cómo se reconocen como adolescentes varones. Pues eso es lo que trae el trabajo. Ahora bien, no me quiero hacerla bien corta. ¿Por qué la intimidad que esa palabrita llama la atención? ¿Qué es esto de la intimidad? Se puede interpretar para cualquier lado también. Eh, es la intimidad socioterapéutica. Tuve que rebuscar mucho material para identificarme con autores, porque es lo que pide justamente una investigación, lo metodológico, las fuentes, por así decirlo, y me encontré con un psicólogo chileno que había presentado un trabajo en Flaxo durante un congreso de masculinidades en Chile, creo que 2017, si no me equivoco, 2013. Eh, Donde él habla que en la intimidad terapéutica entre dos varones, él, el profesional y el paciente varón, se quiebra esa imagen de varón heteronormativo, patriarcal, eh, machirulo, por así decirlo, desde algo más amarillista, y ahí se quiebran, y ahí aparece a florecer procesos de intervención para intentar mejorar el porqué de ese abordaje. Esa intimidad que este académico de psicología lo traigo al trabajo y ahí se construye el título. Es la intimidad entre ellos en el espacio grupal que uno coordinó. Así sería la síntesis de lo que puedo sintetizar justamente el título del nombre. Y así hace hincapié a la tapa del libro. Los quienes tienen el libro físico y a quienes se lo he entregado personalmente, lo primero que les llamó la atención fue la tapa. A mí particularmente amo la tapa, fue una búsqueda a ver cómo ese título que invita a múltiples imaginarios, cómo esa imagen puede, esto de identificar esa intimidad entre varones.
Estamos hablando estrictamente de varones heterosexuales, ¿sí? En contexto de varios vulnerados. Si bien la tapa presenta como uno se apoya en el otro, ahí empezamos con el título, lo que a mí más me gusta de lo que es la edición del libro es la contratapa, que acá lo pueden ver, ahí un poco bien. Es como uno al otro, pegándole entre comillas, jugando de mano con otro varón, se permite esto. Esta cuestión de amor, esta cuestión de vínculo, insisto, es lo que se trabajó durante estos 2 años en este grupo de adolescentes que comenzó a intentar mediar el consumo problemático y migró a trabajar masculinidades. Larga la respuesta, perdón. Eh, sí, ¿cuál es? Carolina, se corta tu audio, no sale bien. ¿Corta? Ahí está, a ver. Ah, ahí está. Sí, No, está con- se sigue cortando, no se escucha. me escucha. No sé si serán los auriculares o, a ver, capaz que la conexión con el auricular. A ver ahora. ¿Querés Tiro sin probar a auricular. sacarlo? Ajá, por las dudas. ¿Ahora me escuchan? Sí, Sí, Bueno, saco los auriculares. Por ajá. ahí se me está quedando sin batería. Eh, ah, Retomo, digo que en sí. lo de la tapa y la contratapa, por ahí lo que vos decías, se ve reflejado en algunos de los textos, de los textuales, perdón, que vos comentás en el libro y está reflejado ahí. Tanto esta escena, esto del apoyarse en el compañero, como en el del golpe, como el cariño, si se quiere, la aceptación. Pero retomando algo que decías recién, con el autor chileno y demás, pensaba algo que caracteriza a este libro entre miles de cosas que lo hacen diferente, por lo menos para mí que leo mucho sobre el tema, es esto de la cantidad de autores y autoras que citás, la bibliografía. ¿Cómo fue ese recorrido bibliográfico? Porque Oh, encontrás de todo y te incita o te invita a leer todos esos libros también. sí, fue difícil. Y ya me empiezo a despeinar porque me recuerdo todo ese proceso de cuando uno investiga, dónde ¿Eh? encuentro algo que me identifique, que uno quería. Durante la investigación, los directores, mandamos saludos y está conectado Néstor Arpiñano, que ahora hago un paréntesis con él más adelante, que fue un pilar fundamental para esa investigación y después, bueno, obviamente que migra en el libro en la desesperación, esto de inquieto, ¿dónde encuentro algo que me identifique yo de lo que estoy viviendo con el espacio grupal? Porque si bien hablamos de trabajo social, tenemos desde lo que es trabajo social un montón de técnicas grupales, un montón de autores clásicos, estoy hablando de los años 70, 80 y 90, pero no me encontraba algo que pueda, que me identifique. Fue difícil, me encontré con diamantes, con una locura de trabajos, y si bien yo soy muy del trabajo social argentino, de defender mucho el trabajo social argentino, me encontré con... Hay tres pilares fundamentales para mí en lo teórico del libro que están en el capítulo 1 y 2, que son como los crudos, por así decirlo, lo tenso, denso, para poder ingresar a los espacios grupales de estos adolescentes. Rubén Pérez, que es el chileno, que estoy hablando desde la psicología, que él permite interpretar qué es esto de la intimidad y lo refloto y lo trabajo bastante y lleva el libro justamente y de la investigación también. Después me encontré con una bibliografía mexicana que me voló la cabeza a un nivel, lo devoré en PDF, no lo pude encontrar en físico, que es de Núñez Noriega, es un sociólogo que él habla de masculinidades e intimidad y es un diario de este sociólogo que recorre sectores rurales, perdón, de México y se vincula con estos varones. Se vincula con varones que expresan ciertas características patriarcales.
es una especie de diario íntimo del autor y medio novela, y me llevó por todo un proceso de lo que él narraba, las escenas de cómo se vinculaba con esos varones que eran, no sé, varones en un bar, varones trabajando en el campo, varones en ciudades pequeñas, no en Ciudad de México, que me traían escenas que, ok, esto me está pasando también en Avellaneda, en la institución de la Cedronar. Y después, es decir, Rubén Pérez de psicología, Núñez Noriega desde la sociología, me dan como pilares de adecuarme qué estoy haciendo con esto grupal. Y después me encuentro con él, con este muchacho que varios lo conocen. Fue mi director de tesis, fue decano de trabajo social, es doctor en trabajo social, y este fue el pilar fundamental de lo teórico. Quizás es una propaganda encubierta, también podríamos decir, de lo que él hizo, pero sin él yo no podría haber avanzado en lo teórico preciso, concreto y actualizado, en lo que es masculinidades, y no irme a autores ya renombrados, y no los voy a citar de mi parte, sobre este tema. Esos tres pilares fueron los que a mí me encontré como diciendo, wow, ok, voy bien por acá. Pero hay un material, dos materiales que los quiero compartir porque entiendo que a algunos quizás les guste investigar este tema, de los que estén presentes. Hay dos materiales muy importantes que son argentinos, y este es de Jesús Jaramillo, Ciencias de la Educación, no sé, nada que ver, y me encontré con este material, que es de Neuquén. Este chabón, este hombre, para aquellos que no son argentinos y estén mirando, hizo una sistematización del abordaje de las niñeces, de los varones, niños puramente en territorio. Él trabajó lo que es lo territorial desde las masculinidades, cómo se construye lo territorial en varones, en Neuquén. Este material es exquisito, me pareció fundamental. Y otro, que este sí fue un diamante que nunca más lo vi, nunca más lo encontré, me lo pidieron prestado y no, porque no se encuentra, es este trabajo a los pibes salud. Eh, es genial, este material es genial. ¿Por qué es genial? Porque no solo hablan pediatras o clínicos o psicólogos sobre salud y varones, sino también hay colegas que escriben sobre los vínculos de los varones con la salud. Todo este conglomerado me llevó a ubicarme con el espacio grupal de varones. Fue difícil, fue elegir lo más coherente posible para llegar a la sistematización teórica específica que pide una investigación. Esos serían como los materiales que más me enriquecieron. Hay muchos, pero muchos más que inyectaban teoría, pero estos fueron como los puntuales y lo recomiendo al que le interese, más allá de mi libro. Si no, no tiene sentido esto. Eh, Fue muy rico, insisto, Néstor Artimaño me dio toda la teoría argentina, precisa, concreta, histórica, hasta llegar en la actualidad, y después Núñez Noriega de México, cómo redactar, y después Rubén Pérez desde Chile de Psicología, que es esto de la intimidad, que lo redescubro ya al año y medio de haber abordado con estos adolescentes varones mientras era estudiante de la maestría. Eh, Fue difícil, pero me encantó. Y sigo recomendando Esto, los mismos libros hasta ahora. si nos metemos ahora puntualmente en tu libro, seguimos en realidad. Sí. Vos hablás de cómo fue propuesto, cómo fue el armado de Pedronar y demás, que estabas relatando recién, y hiciste hincapié en algún momento de cómo o qué es lo que sobre qué se proponía intervenir. Hablaba del consumo y demás. Ujú. Y hace mucha mención en el libro de esto de la estigmatización, esto de la villa, del barrio, de los villeros, de esto. ¿Cómo lo viviste vos? A ver, porque convengamos que es un libro que, o un trabajo que hiciste, mejor dicho, hace unos años ya. Sí, ¿Crees que eso sigue siendo así? ¿Cómo fue ese trabajar con toda esa estigmatización? Porque ellos mismos se llamaban, sí, contaste en el libro. sí. Eh, La delincuencia, sí, ¿dónde el tema? sí, estoy rememorando escenas.
A ver, esto fue en Avellaneda, estrictamente en Villa Tranquila. Si alguien conoce Conurbano, sabe de qué sector estoy hablando, cerca de Isla Maciel y frente a la boca de lo que es Cava. Eh, Fue complejo, fue difícil ingresar a una institución de renombre como lo es la Cedronar, y sinceramente compartir con vecinos que no solo consumen, no sé si se entiende, que eran familiares de estos pibes y pibas también que asistían a la institución. Fue un proceso lento, complejo. ¿Por qué? Porque uno es visitante, uno está ahí unas horas y hay ciertos peajes que te tenés que ganar en estos sectores. Eh, y ahí está a ver, está muy relacionado al trabajo social. Tampoco, a ver, no todos los colegas tienen que estar trabajando en estas instituciones, es lo que permite también trabajo social. Eh, Fue complejo, fue rico, siempre cuento la misma anécdota, algunas veces tuvimos que entrar con policía o gendarmería, pero no por la institución ni los alrededores, sino el acceso a. La construcción del espacio y cómo ellos se vivenciaban era con orgullo. Ellos decían, yo soy de acá, y el otro que viene de allá no puede entrar. Era netamente lo territorial, que esto me lleva justamente a una de las variables a analizar de masculinidades, cómo ellos vivenciaban ese territorio y cómo se identificaban. Acá los que estamos presentes pueden decir, yo soy del conurbano, que es una clásica, yo soy del oeste, yo soy de zona sur, mismo dentro de Ciudad de Buenos Aires, yo soy de Boedo, no es lo mismo que es el porteño de Palermo, por dar un ejemplo así, muy extremo. Eh, pero era tan sencillo a la vez que ellos se identificaban rápidamente con ese barrio. Eran concretos, directamente yo soy de acá, yo camino estas cuadras, incluso en la narrativa del libro van a ver que algunos adolescentes venían de otros barrios y tuvo que, a ver, endulzar ciertos peajes para que estos adolescentes puedan ingresar a la institución y hacer su proceso terapéutico, que sea algo de ocio recreativo deportivo o también formar parte del espacio grupal. Eh, Fue muy rico. A mí se vienen más escenas que poder explicarlo, que están narradas en el libro, porque entre ellos al momento de convivir en el espacio grupal, vos sos de allí, ¿cómo llegaste acá? Ojo conmigo, se medían entre ellos, netamente también vuelvo a las variables de masculinidades, esta competencia del varón, en lo territorial, porque yo mando acá, vos no, acá mi familia, que fue un tema, manda acá, vos por qué venís acá, vos estuviste con mi prima, todas cuestiones Hablas de netamente códigos. barriales. En el libro hablas Exactamente, de códigos. sí, sí, hay una cuestión netamente, pero era tan sencillo que ellos lo digan, que uno por momentos en la coordinación grupal solo coordinaba la voz, permitía que todos hablen y que no se pisen para dar esta cuestión, a ver, democrática en el espacio grupal, pero sale solo porque están construidos en ese barrio y muchos de ellos en ese momento, estoy hablando de 2015-2017, estamos a 10 minutos del obelisco. No conocían el obelisco de Ciudad de Buenos Aires, no conocían la Casa Rosada, por dar emblemas de Ciudad de Buenos Aires. Les costaba salir del barrio, una cuestión netamente que lo tuve que rever desde la antropología, esta cuestión endógena, encerrada del barrio, que solo se mueven ahí. Fue conciso y a la vez van a ver que en el libro narro que algunos van y vuelven al espacio grupal. ¿Por qué? Porque algunos fueron padres, otros consiguieron trabajo. Una de las anécdotas que están narradas es que ellos nos pedían por favor de narrar un currículum y a la vez no poner la dirección del barrio. Porque si ellos nombraban, y creo que todos los que trabajamos en sectores vulnerables nos pasa, che, no pongas la dirección, poné la de mi abuela que está fuera de ese sector que es marginado y automarginado también. Ellos coinciden también desde ahí, pero como una cuestión, sí, yo soy esto. Que a la vez esa identidad villera no hacía hincapié, soy villero y soy chorro. No, 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 no iba por ahí, porque era lo primero que te marcaban. Yo soy villero, pero no soy un adicto. Tampoco entraba ahí, sino que yo soy de acá porque soy de acá. Mi familia es de acá, se crió acá y yo me identifico con este barrio. También renegaban
del barrio. Esa es otra cuestión que también se trabajó en el espacio grupal. Pero te digo, salió automáticamente, solo era coordinar las voces para poder identificar qué es esto de la territorialidad y por qué se identifican como villeros. ¿Qué es Eso te esto de iba a ser decir. villero? Claro, pero eso te iba a decir de lo de la territorialidad, pero no solamente Mm, con esto de la zona donde vivían, sino el espacio. Cuando vos contás, y estamos contando todo el libro, pero cuando contás esto de, no, mi hermana quiere venir, pero no, este claro. es mi lugar, Sí, acá bueno, estoy sí. yo. ¿Cómo se apropiaron del espacio? Digo, por Mm, ahí no sé si estaban tan acostumbrados a tener o a participar de grupo, porque una cosa no, para es nada. como contás y demás. Otra cosa es contar realmente lo que les pasa, desde el lugar que claramente, y ahí el trabajo social, ahí nosotros tenemos ventaja, lo hacemos desde un lugar distinto Besito a que los psicólogos. vamos a tener los celulares, ¿sabés qué? Estallados después. No, Sí. pero digo, a ver, desde el trabajo social tenemos una mirada que es diferente, Ujú, porque es así. Los psicólogos también tendrán otra mirada, pero bueno, acá estamos nosotros, somos sí, mayoría. exactamente. Y esto de la territorialidad, como decía, es mi lugar, es mi espacio, pero hace mención también a la importancia de las madres, la diferencia entre las madres y los Oh, padres, la sí. importancia para ellos de las madres, las mencionás mucho también. Mm, sí. El capítulo 5 lo que tiene rico de este libro, cuando hice la investigación tuve que construir variables cualitativas, porque netamente fue una investigación cualitativa porque estaba hablando de personas en un proceso determinado. No trabajé con estadísticas, sí, estadísticas internas, nada más que eso. Quizás algunas nacionales para ubicar el espacio-tiempo de lo que era la Cedronar en ese momento. Claro. Dejando de lado, el capítulo 5 habla de distintos perdón, que fueron las variables que construían esa masculinidad en ese barrio, en ese proceso de intimidad grupal. Todas las variables fueron en base a lo que ellos verbalizaban en el espacio grupal. Lo territorial fue casi extremo y fue durante los primeros procesos del espacio grupal y de la institución, en su proceso de legitimidad en el barrio. Eh, no querían que accedan a la institución sus hermanas, sus primas, sí la madre, que ahora vamos a hablar del rol madre. Era muy complejo, e incluso he evidenciado, está narrado en el libro, que renegaban que esté la hermana entrando, porque la institución tenía un gimnasio que lo usaban ellos. El varón tiene que usar el gimnasio. ¿Cómo va a venir la hermana con la calza? A ver si la levanta alguien. Esa cuestión, esto es mío, me pertenece a mí y me ha pasado, obviamente no está todo en el libro porque tengo que rememorar muchas cosas, pero me ha pasado circunstancias de, a ver, no de peleas, pero no sé, una hermana se me acercaba a preguntar una cuestión de gestión de recursos, volvemos a lo que es trabajo social neto, y él decía, che, no hables con el gringo, me decían gringo, porque él me pertenece, él trabaja conmigo. Ahora, esas cuestiones La fueron pertenencia. complejas, que se fueron puliendo. Nunca desde como una contraofensiva, al contrario, siempre de lo socioeducativo, de explicarle yo soy el profesional, si bien yo te escucho, te oriento, te asesoro, analizamos en conjunto, ahí estaba el nexo de que trabaja conmigo, y después yo también puedo hablar con tu hermano. No, pero porque si vos sabes lo que me pasa a mí, le vas a contar. Ahí también construir la confianza, el famoso secreto profesional del espacio grupal. Eran extremadamente celosos con sus pares mujeres. Ahora bien, el rol materno, y ahí entra la ironía en esta cuestión de género, los pibes sí iban directamente a la institución, que por el fútbol, por el cine, teníamos una biblioteca, había un espacio también hasta de videojuegos, había un espacio de metegol como que atraía al barrio. ¿Qué es esto? Como ven, ellos nunca hicieron un espacio terapéutico porque no se daba, porque tenían miedo de ir al centro de salud del barrio, porque los conocen, volvemos a territorio. Eh, ¿Quiénes eran, si ellos no venían, quiénes eran las que primeros venían a la institución a demandar una intervención? Las madres. Y las madres, desde el punto de vista de ellos, eran idolatradas como la Virgen María a ese nivel extremo. Y es interesante en esto porque la madre es la devoción.
también había que construir esa demanda de ese familiar, de esta mujer, desde el rol materno, ¿no? De cómo construir junto con mis pares de psicología. Ok, nos ha pasado muchas veces de que mamá se presenta, mamá quiere que lo internemos por presentar alguna cuestión de sustancias. Pero cómo construir esa demanda y explicar desde lo normativo, desde lo legal en ese momento. Eh, Fue muy fuerte el rol materno, hubo reuniones, me acuerdo patente, con las madres y en paralelo se hicieron como espacios para madres, espacios para mujeres, donde si bien no se planteaba lo que se hablaba en el grupo, sí algunas aristas de lo territorial, sí de que esto que no entre la hija, que es la hermana de uno de los participantes del espacio grupal. El tótem, por así decirlo, en ellos era la madre, era todo y siempre había cuestiones muy específicas, muy subjetivas de la biografía de estos adolescentes, de, che, gringo, no le cuentes a mi mamá de esto, que era una recaída en un proceso terapéutico. Sí, Una sí, sí, sí. recaída quizás para ellos era la famosa jirafa, que eso también está Está claro. desarrollado en el libro, de esas giras Conmovió. que ellos se pegaban. Y aclaro, quizás a quien le interesa lo que es consumo, no eran adolescentes que presentaban dependencia del consumo, eran adolescentes que presentaban abuso de sustancias, no dependientes. Quiero aclarar esto, no los famosos adictos en años atrás, al contrario, eran pibes que quizás no tenían la educación o no tenían secundaria o no iniciaron secundaria, que buscaban trabajo y sí presentaban alguna abuso de sustancias. De sustancia. ¿Sabés? Me está diciendo ahí Laura que hay preguntas y apareció una precisión. A ver. Sí, 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 que quería comentarles que bueno, que nos está acompañando acá en la presentación Rafael de Piano, que también es autor de nuestra editorial, con su libro Hacia una fragilidad común, saberes profesionales y saberes en situación. Y bueno, con respecto a esto que comentaba Norberto de los psicólogos, él dice, no generalicen, los psicólogos trabajamos en conjunto con lo social. Claro que hay algunos solo encerrados en su consultorio. Mucho o todo tiene que ver con la toma de posición por lo común, por el espacio que nos pertenece a todos, desde esa fragilidad común. Bueno, ese es el comentario de Rafael. Y Sí, después la pregunta de Martín, ay, Martín Di Fiore dice, ¿hubo hallazgos que pongan en jaque la noción de la masculinidad hegemónica en los vínculos entre varones adolescentes? Yo igual las voy a dejar ahí en el chat para que ustedes las tengan. Ah, dale. Y dale. después, María Fernanda Flores dice, lo territorial de esos pibes fue y es su identidad y la importancia que ellos le dieron como espacio ganado. Ahí yo les dejo la preguntita, para que la tengan a Ahora mano. hay una, antes de que contestes estas dos preguntas que te están haciendo, perdón, no me acuerdo el nombre del autor de uno de los Rafael de libros. Piano. Rafael, Ujú. es una chanza que solemos hacer con Beto, esto de diferenciarnos, pero sí claramente para nosotros el trabajo interdisciplinario es absolutamente indispensable en todo lo que tiene que ver con estas temáticas y para nosotros es fundamental trabajar. Es una chanza que solemos hacer, por eso lo dijimos, pero al contrario, todo el respeto para el resto de las profesiones también. Tenías la pregunta de Martín, ¿hubo Ajá, hallazgos? ajá, esa. ¿Te la acordás, Hubo Beto? hallazgos que pongan en jaque Uh, la noción de sí, masculinidad pero hegemónica en los vínculos entre varones sí, adolescentes. sí. Vuelvo al libro. Justamente en el capítulo 5, ya en la página 104 y en adelante, hay cuestiones específicas relatadas por ellos mismos que ponen en jaque justamente estas cuestiones de lo heteronormativo patriarcal. Eh, Expresiones que incluso dudaban de su identidad, incluso se permitían entre chistes y después del chiste vuelve a analizar por qué ese chiste en grupal y ellos se reían y se ponían incómodos, eh, del por qué no estar con otro varón. Si a mí me gusta estar con otro varón, esto me transforma en gay y ya no puedo estar con mujeres. Insisto, estoy hablando de adolescentes varones 16, 17, 18. Quiero ser concreto de esto. Se permitieron justamente esto de permitirse hablar. Ya la cuestión de permitirse hablar y un espacio grupal construido por 2 años dio esa intimidad que trae el libro, que pone en jaque estas cuestiones. También los abrazos entre ellos, también el cariño manifestado de que quizás te pasa algo, avísame. Ha pasado que también
fuera del espacio grupal se veían pese a no pertenecer a ese barrio, a ese territorio. Hubo múltiples escenas que han puesto en jaque a esa masculinidad y va desde la ternura, que era impensado para mí en el momento de intervención, cuando vuelvo a mis fuentes, a mi cuaderno de campo y con toda la bibliografía ya leída e interpretada también, me pone esas cuestiones de que no sé por qué razón en mi cuaderno de campo anoté José abrazó a Juan, porque Juan estaba llorando porque tuvo una recaída. Y hacía 2 meses que estaban. Si bien está esta cuestión de lo caballero entre pares, se permitían esta cuestión del acercamiento físico, que ponía justamente en esta cuestión de que ellos gráficamente abiertos de piernas, tirados en el espacio grupal como hubo, otra vez vamos a hablar de un tema X, y después se relajaban, a los 10 minutos ya se ponían a charlar. Eso generaba justamente lo que bien mencionabas, poner en jaque. A la vez, los espacios grupales no eran estrictamente que el coordinador, en mi caso, entraba y hablaba de un tema. Al contrario, cuando no había tema, planificaba una dinámica grupal, un juego, hasta incluso el roleplay. Hemos jugado con ellos y me incorporaba porque teníamos que actuar, hasta lo que era una cita, una entrevista laboral, cómo sería volver a la escuela, todas recrear escenas que ellos se reían de lo que han hecho en su pasado presente. Estoy recordando también, hay otra escena donde uno de ellos comenta una situación que estuvo con una chica y él no quería estar con ella, pero estuvo porque el resto se lo pedía. Sí. Ese nivel de una, insisto, de ese adolescente, de un sector vulnerable, en un espacio grupal, que está destinado al consumo problemático, que logre verbalizar, che, estuve con una flaca, no me gustó por X situación, no quería estar, pero estuve porque me lo pedían, y si no, era un puto o era un gay. Era como muy amplio, y esa escena era totalmente analizable. ¿Y por qué? Y si no, porque no soy un varón, ¿y por qué tenés que hacer esto? Vos no podés decir que no, si bien eso era llevado al consumo, también volvía a esos procesos de seducción con las mujeres. Bueno, entonces, ¿cómo habría que avanzar a la mujer o a la persona que te guste? Esas escenas ricas, las tomo yo, fueron las que pusieron en jaque esto de heteronormativo en adolescentes. Yo voy a hacer muy hincapié en ubicar siempre en adolescencia, y no hablo de un pibe de 12 años, hablo de un pibe de 16, 17, donde ya ese territorio, como ahí decían los comentarios a Fernanda Flores, es mi vieja, claro, esto, cómo se permitían analizar lo que pasaba en el barrio también. Hay un momento que ellos hablan de la esquina, la famosa la esquina de los pibes, y ellos lo explican por qué hay que estar en la esquina. También ponían en jaque esa cuestión de machito de barrio, de ese pibe villero. Eh, Fue muy rico. Hay múltiples escenas, muchas de las cuales están en el libro, están narradas, los diálogos incluso están de ellos. Fueron un universo, por así decirlo, de escenas que, insisto, me llevaba la ternura cuando volvía a mi material como investigador. Era ternura entre ellos, que insisto, es la imagen de la contratapa. Bien, ahí, bueno, reitero lo que decía, lo territorial de esos pibes fue y es su identidad y la importancia que ellos le dieron como espacio ganado. Me parece buenísimo. Malena dice, leí el libro y me encantó. Excelente investigación. Te consulto, ¿supiste algo de ellos post investigación? Sí, yo trabajé en la institución hasta el 2018, el grupo lo coordiné hasta el 17. eh, sí, me los cruzaba en el barrio, porque uno, a ver, ya después de tanto tiempo de ir al barrio, ya a veces estábamos caminando cuando nos decían los mismos vecinos, sí, pueden entrar, pero no era por nosotros, aclaro, era por situaciones internas de ese barrio. Eh, sí, varias veces me he cruzado a muchachos, dos o tres, ya muchachos 20, 21, y me han parado, y si bien te comentan, obviamente, cómo están, a veces sin preguntar, esta cuestión también queda como un estigma, este es el que me ayudaba, este le tengo que contar cómo estoy, y yo la verdad, nada, ¿cómo estás? Punto, ya está, no estoy trabajando en este momento. Pero sí pasaba, che, gringo, me acordé cuando jugábamos.
Eso para mí fue muy fuerte y me tildaba. ¿Cómo que jugamos? Yo mismo me asombraba. ¿Qué jugamos? No, eso que hacías que inventábamos cómo encarar una mina. Eh, ese proceso quedó muy marcado. No tanto quizás que han logrado quizás pasar de un abuso de sustancia al uso. Eh, Fue muy interesante en esto de que sí, me reconocían sí por la escena que hicimos. Ah, porque, a ver, no es de autobombo ni nada, y acá defiendo el trabajo social. Vos porque no nos discriminabas, vos porque no nos decían, estos pibes de la villa. Insisto, hay trabajadores sociales y trabajadores sociales como hay psicólogos y hay psicólogos. Esto es para un congreso, para en otro momento hablarlo. Ok. Eh, pero sí, esta cuestión del reconocimiento del espacio y de este flaco, el social, que los hacía jugar, que el juego lo que buscaba justamente era abordar lo que estaba pasando. Sí hubo escenas que ellos rememoraron y es como una satisfacción del espacio, de lo que uno creó con ellos. Bien, me surgieron un montón de cosas, porque hay un montón de reflexiones que te quedan, o que, a ver, ¿hay alguna que vos querés, sí, que quienes tenemos tu libro, quienes leímos tu libro, podamos como hacer hincapié o ahondar, algo que vos sí quieras decir, bueno, esto me gusta que les quede? Lo que trae el libro, y es lo que y voy a defender siempre acá, trabajo social, banderita crítica inclusive, eh, es el contexto. El libro está en la investigación, sinceramente está el 2015-17, preludio a la marea verde, ubiquémonos en el tiempo, preludio a todo lo que vino después, nuevos, entre comillas, feminismo, estaba caldeándose. La ESI estaba presente, incluso en ese momento ingresaba a salud. Era un momento donde se estaba despertando, a ver, las marchas de las adolescentes. Era un contexto donde se estaba moviendo cuestiones muy ricas. Y lo que defiendo y lo que me interesaría que les quede a quien lee, es que, insisto, el contexto de ese espacio grupal, en un sector vulnerado, donde que si ves a uno de estos pibes, te cruzas de vereda. Porque ellos representan ciertas estigmas sociales que se le han puesto a ellos, no porque se identifican, no solo porque ando con la gorrita o la yoguineta. Ellos pudieron analizar en un espacio grupal coordinado por un trabajador social los que los académicos hablan de otras partes. Ese es mi orgullo de lo que he hecho. Orgullo en el sentido estrictamente de trabajador social. Logré que ellos reflexionen qué es ser un adolescente varón en ese contexto. ¿Qué es ese adolescente varón en el sentido, a ver, con prejuicios, con muchos estereotipos sociales e institucionales dentro del barrio? La reflexión que uno coordinó, y si bien picó para que llegue a esa reflexión dándole algunas herramientas a través del juego, eh, eso es lo más rico. Pibes con identidad villera, pibes que alguna vez estuvieron detenidos, pibes que tenían abuso de sustancias, lograron reflexionar qué es esto de ser varón, adolescentes. Eso es lo más rico, lo más puro que el libro puede traer. No en una encuesta de una escuela urbana, no en Ciudad de Buenos Aires, nada, no formulario Google. No, fue concreto en territorio específico y coordinado, besito, a trabajo social. Ahí fue. Es Sí. así, Vos sabés que eso fue lo rico. te escucho lo que decís, y con esto de las marchas, de esto de las adolescentes que decís, en estos casi 10 años que pasaron desde esa Sí. experiencia, todo lo ganado y lo que está pasando, Mm, bueno, da como para sí. mucho más. Pero tenemos que ir Ujú. cerrando, porque ya hace una hora que estamos Hasta mi charlando. gato empezó a hablar. Dijiste algo actual y ya el gato empezó a maullar. Imaginad, ¿Viste? si ¿Viste? Yo sabía. un gato maulla, porque estamos hablando del contexto actual. eh, Eh, bueno, Bueno, pero dejémoslo sería ahí. para otro encuentro, Sí, para otro otro encuentro. libro.
Y hablando de Ah, otro libro, ¿vendrá un segundo? ¿Algo? ¿Seguirás con masculinidades, con la temática? a ver si la Endija está presente, porque ni ellos lo saben, pero casi le tiro la bomba. No quiero dejar pasar lo que es contexto actual. No está perdido. Lo que me pasa con lo que se logró en todos estos años del 2006 para adelante con las leyes 26.000, digo Sí, bien, todo ese grupo, la ley de lo que es familia, ESI, que ahora vamos a hablar de ESI, y otras, matrimonio igualitario, hasta el 2020, todo lo que se logró hasta el momento existe. Lo que me pasó a mí que vuelvo a leer el libro, porque quizás en estas charlas que estoy haciendo con ustedes, compartiendo, me encuentro que lo leo y me lleva al ayer. Ahí Mm, está la respuesta, ok. No alcanzó el tiempo, durante este tiempo vamos a estar un poco complicados con este tema, pero no las consecuencias positivas, todas las articulaciones posibles, los ministerios y demás, quedaron como todo congelado o desaparecido, que quizás estamos a tiempo de los recursos que ganamos sostenerlos y trabajarlos todavía, y seguir trabajando lo que se hizo para demostrar qué es lo que se puede hacer, que ahí justamente lo que el libro trae, en base a las leyes nuevas, la ley nueva de salud mental y demás, que es justamente lo que trabajaba como política social la Cedronar, punto aparte, porque si no ahí me explayo y vamos a volar. sí. Eh, Otro libro. Este libro es de salud. Yo trabajé Ah, hasta el 18 en salud. 18, así, salto cualitativo por una cuestión contractual, todos lo sabemos. ajá. En educación uno está en blanco. Entré a educación, me enamoré de educación, insisto, hijo de directores de escuela, así que dejo por ahí. Eh, Cuando entro a educación, hay algo que me abraza, que yo la abrazo y no me suelta, y somos como unos amantes constantes, es la ESI. La ESI. Por, la ESI es como que me recibió, que yo venía de la villa, yo venía de los pibes que lamentablemente padecían situaciones altamente complejas, que no estaban institucionalizados en lo que es educación inclusive, me encuentro con la panacea de recursos dentro de lo que es educación, ¿no? Bueno, soy bastante inquieto, ya lo dije. Me enamoré de la ESI, algún que otra diplomatura hice de la ESI, soy referente de ESI en educación en escuelas secundarias, me encanta adolescencia, porque son demandantes y al ser demandantes y un inquieto te tenés que actualizar con las cosas que pasan. Eh, Nada, me llegué a educación hace una semana, terminé mi segunda tesis de maestría en educación, donde va a emergir, saludos a la Endija, el siguiente libro que si bien no está relacionado a masculinidades, va a estar la ESI con respecto a cómo se implementa a nivel secundario, y tuve que hacer un trabajo cualitativo en el conurbano. De eso ya después lo hablaremos más adelante cuando haya otra presentación. La Va a próxima haber otro libro, presentación. claro, va a haber otro libro, y sí, la intención está. Este era el hijo buscado, el que estoy hablando Claro. era el buscado, no el bastardo que acá cayó. Eh, sí, la intención es un segundo libro, obviamente con el hijo que acá está presente, que se está enterando ahora, pero una vez que esté la tesis aprobada y que esté defendida y toda la cuestión metodológica, la intención es que aparezca un segundo libro ya estrictamente de una lectura crítica. eh, Insisto, no está en masculinidades, va a tener alguna referencia con respecto a este libro, pero va a ser mucho hincapié cómo se aborda la ESI a casi 20 años de su sanción. Y De ahí sanción. tengo para... Bueno, Bueno, perfecto. Bueno, agradecerle a todos, a todas, a todes por estar ahí. Nosotros no los vemos, no vemos ni siquiera el chat, pero creemos que están. Así que agradecerles, gracias Beto por haberme invitado, a eh, vos. ser parte, gracias Laura también. Y bueno, lo que Bueno, quieras. ahí quedan saludos y comentarios y demás de gente que estuvo escuchando, así que después los pueden ver y leer, porque también siento que tiene que ver con eso de las devoluciones y de lo que va generando, ¿no? Esto. Bueno, recordarle a la gente que quizás no pudo conectarse hoy, que bueno, esto va a quedar, queda ahora en el muro del Facebook y también en el canal de YouTube de la editorial, así que cuando esté ahí lo vamos a compartir nuevamente
para que siga rodando y para que podamos seguir viendo y escuchando e intercambiando también acerca de esta propuesta, ¿no? De esta investigación que tan lindo nos contaron ustedes de cómo fue desarrollándose y lo que trajo. Así que bueno, también agradecerles, Norberto, Carolina, por esta presentación y a todos quienes estuvieron escuchando del otro lado y viendo. Así que bueno, muchísimas gracias y nos encontramos, sí, el próximo jueves con la última presentación de este ciclo, ¿sí?